Passarem a l'Àgora. L'Àgora és un espai d'intercanvi d'opinions per fer créixer el coneixement compartit. Parlarem del posicionament professional. La taula estarà moderada per l'Alícia Cellers, a qui li volem donar les gràcies per la seva empenta. Ella és consultora independent, experta en biblioteca, ha estat membre de Blida i ara actualment és la presidenta de FESAVIT. Endavant. Moltes gràcies. Bé, jo tinc una taula complicada, un tema, veritat, estarem tots d'acord amb mi, però tinc uns acompanyants als que és molt fàcil presentar-los, per tant, no cal moltes presentacions. Vos demano també permís perquè ho farem en castellà, perquè Nut entiende el castellano y si no os parece mal, hacemos en castellano y cuando él intervenga, intervendrá en inglés. ¿Os parece? ¿Hacemos así? Perfecto. Bien, pues yo os decía que mi mesa, el tema puede ser o parecer complicado, tener muchas aristas, muchos puntos de vista, pero tengo unos compañeros de mesa que son muy fáciles de presentar, ¿no? Tengo a Lluís Anglada, que es el jefe del área de ciencia abierta del TSU. Tengo a Nut, al que conocisteis ayer desde la biblioteca de Oslo, y a Ernest Abadal, que es vicerrector, ¿no? Junto al rector y de PDI en la Universidad de Barcelona. Bueno, queremos hacer intentar dividir esta hora que nos queda en tres aspectos que consideramos importantes para abrir la reflexión alrededor del posicionamiento profesional, ¿no? El primer bloque, el primer tema es ¿qué es qué profesión tenemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Cuáles son los elementos, ¿no? que definen? Aquí podemos hablar de muchísimas cosas. Se han hecho muchas intervenciones, pero nosotros queríamos también un poco definir, no sé quién quiera empezar, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos, esta esencia? ¿Vale? ¿Quiere comenzar Ernest? Bueno, venga. Digamos, yo voy a hablar como, no como un profesional, sino yo soy profesor en la universidad y mi aproximación al tema es de un académico. He trabajado un tiempo, he sido profesor un tiempo en bibliotecas, pero un año o dos, y luego yo básicamente pues, me he dedicado a la formación de profesionales. Y otro de mi contexto, otra de las cuestiones que yo creo que son interesantes para el debate de hoy es que hemos estudiado también la oferta laboral de la profesión, porque en nuestra facultad tenemos un servicio de información de ofertas de trabajo y allí lo que vemos, estamos muy en contacto con el mercado y vemos cómo va evolucionando la demanda de profesionales. Y los elementos, yo creo que hay dos cuestiones para, digamos, situar la profesión. Por un lado, el objeto al que se dedica y históricamente cómo esto ha ido evolucionando. La profesión pues nace hace más de 100 años centrada en el libro y para ofrecer un servicio que básicamente es la lectura. Y en el curso de los años, este objeto que es el libro va cambiando porque se amplía al documento. Pues en los años 60 ya no, el objeto ya no son solo los libros, sino que aparecen pues, la información científica, las tesis, los artículos, etcétera, etcétera. Y lo que no ofrecemos tampoco como servicios es la lectura, sino que el problema en aquel momento era acceder a estos contenidos. Y más recientemente, pues aquí ya te aparecen ya la información y los datos. Yo creo que esta evolución es... Sí, para analizar la profesión, esta evolución es importante porque el objeto de la profesión cambia. Hay otras profesiones que quizá el objeto ni el objetivo cambia tanto. El objeto ha cambiado y también los servicios. Pues si hace más de 100 años respecto a los libros el servicio era la lectura, pues tú ayer explicaste el caso del servicio no es la lectura porque ya todo el mundo y ofrecéis otros servicios. Y esta evolución, yo creo que estos elementos se tienen que tener en cuenta cuando analizas otras cuestiones de la profesión. En FESAVIT hicimos un estudio de lo que son las profesiones reguladas y qué significa ser una profesión regulada.
Y obviamente uno de los elementos importantes para la profesión regulada es la formación, ¿no? La formación académica, universitaria y especializada en esos ámbitos. Es uno de los requisitos. No sé si queréis añadir vosotros algo a lo que ayer también en la mesa de universidades salió la palabra esencia. A mí me gustó, ¿no? La palabra esencia, cuando dijeron los objetivos pueden ser distintos, pero la esencia, que es un poco también lo que venías a decir, Albert. No sé, Ernest, no sé si queréis decir algo más a este respecto, porque tengo yo otra pregunta, y es que a mí me parece que a veces también hay una delgada línea roja, y yo creo que Lluís ahí ha hecho también a veces reflexiones sobre esto, entre profesión, oficio, y yo añadía, y puesto de trabajo incluso, ¿no? Estas tres, no sé si queréis que hablemos un poco de esto. Sí, se oye. Entiendo que me das la palabra. A ver, yo creo, y como tú dices que lo he escrito, una profesión se tiene que definir. Yo creo que me ha dado pie Ernest a comentar el tema. Una profesión se tiene que definir no por lo que sabe hacer, no por la técnica, sino por el valor que aporta. Si no aporta valor, no es una profesión, es un oficio. Entonces, nosotros hemos tenido, y ahora no leo mis notas y retomo la observación de Ernest, que yo creo es inteligente, nosotros hemos tenido una confusión importante entre el objeto y el valor, y que ha sido el libro. El libro es del artefacto, digamos, de los humanos. Quizá el arado duró milenios, pero ya no aramos con el arado, pero el libro continúa siendo bastante, a nivel conceptual, el mismo objeto de transmisión de conocimientos que había sido al principio. Entonces, esta pervivencia del objeto que ha dado lugar a nuestra profesión, yo creo que ha hecho confundir nuestra profesión, el objeto, con el valor de la profesión. Entonces, ¿cuál es el valor de la profesión? Yo creo que a esto la profesión tendría que dedicar una reflexión importante. En un coloquio que tuviste tú, Alicia, por ejemplo, con Gloria Pérez, hablabais mucho del acceso. A mi entender, y no es para llevar la contraria, pero a mi entender, la esencia de la profesión no está en el acceso al objeto ni en la gestión del objeto, sino en los procesos de incorporación de la información a la vida personal. Esto es lo que se llama empoderamiento, en una palabra moderna, y yo creo que tiene que ver en este cambio tan fundamental que Ernest ha comentado, de un objeto que ha ido evolucionando y la información es inmaterial, en el sentido que es independiente del soporte. Lo que nos tenemos que fijar es en lo que permite la información. Entonces, ¿cuál sería nuestro valor, para ir al grano? Nuestro valor como profesión, que luego me gustaría comentar quién es la profesión, pero nuestro valor como profesión sería, a mi entender, empoderar a las personas a través de la información. Para ser polémico, ¿por qué ponemos un piano en una biblioteca? ¿Por qué ponemos una butaca en la Ferraté? Lo ponemos para que, no para que la gente esté cómodo y tal, lo ponemos porque queremos acercar a la gente a un proceso que les enriquece a título personal, que les empodera y que no es un proceso fácil, no es un proceso que se dé de otras maneras, que es utilizar la información para ser más yo mismo, para ser más o mejor arquitecto, para ser mejor lo que sea. Este proceso de empoderamiento es lo que, a través de la información, es lo que, a mi entender, fundamenta la profesión. Entonces, tenemos una profesión, yo creo, demasiado anclada aún en el objeto y en el proceso del objeto. Si queréis, bueno, yo como he sido profesor de catalogación no me sabe mal, porque es una actividad que la valoro, no me sabe mal decirlo, que aún estamos dedicando demasiado tiempo a la catalogación, que es un proceso, no porque no sea importante, sino porque es un proceso sobre un objeto. Y lo que tenemos es que preocuparnos de lo que se permite a través del uso de la información, que es este crecimiento personal, esta mejora personal, este incremento de seguridad, la mejora profesional, etc. ¿Quieres añadir algo, no? Yes. I think I agree with both of you in many ways. I should start saying that I am not a librarian professionally, and that is important because until some years ago, in Norway at least, to be a library director, you had to have a formal education as librarian. I don't know if it's still the case here, but in Norway that was the case. And I think it says a lot about how society has looked at libraries. They have kind of
made the education, being librarian, equal to the library, thinking that if you are a librarian, you can basically do everything. It's like a carpenter, for example. If you train a carpenter, he should be able to build chairs, tables, houses, whatever. That's not the case anymore. If you train a carpenter, he's specialized in some ways. And I think it goes with the library as well, seen from the public library's point of view, that we need a variety of competences in the library. Myself, I have a master in comparative literature, languages and media science, which is quite relevant actually when you work in a library. And I have a lot of colleagues with similar kind of education. For me, the classic librarian, we have approximately 50% of my employees, they have a classic formation as librarians. But this has changed during the last years. Some years ago, they kind of had the whole spectre of the profession when they were educated. Now they need to specialize. Someone can specialize working with the public, working with promoting and having knowledge about books. Someone can specialize in more when it comes to digital resources and promoting that, and other can specialize in the more classic part of librarianship, like catalog, metadata, all this. I mean, we have one person out of 470 employees that is a specialist in catalog and metadata. We don't need any more. So I think it's very important to start again with the why, like I said yesterday. Why do we need libraries? What is the user need? And then we have to go back from the user need and see what kind of competences do we need in the library. And we can go into polemics. Yes, why do we have sewing machines in the library? I showed yesterday, which is, in my opinion, when this proposition came, I thought this is ridiculous. Why should we have these kind of machines in the library? But then one colleague told me, okay, we have to understand. I don't know, you don't have the Salvation Army in Spain, do you? Salvation Army, which is a kind of you have it in United States, Britain, and we have it in Norway as well. And they are kind of, it's a Christian organization. They work out on the streets, helping people. Homeless, yes. And what is their philosophy? It's soup, soap, salvation. They start with the soup. So when they meet the homeless, okay, here, you get a hot pot with soup. Then I give you a soap so you can clean yourself. And then come here and I'll tell you about God. And this kind of approach to users, I think it's important because we need to meet them where they are. And no, I don't compare library users to poor people living at the street. It's just a metaphor. So we need to start where young people are today, for example. Young teenagers, they're less interested in reading paper books. They use digital media. And we need to then again be there with the right platforms and the right tools to meet them. And this affects again the formation, the education. How do we educate people that are able to do that? Aquí hay un debate que también os lo estábamos diciendo también, es cuando ayer también salió, porque además Carme Afnoy les pidió que dijeran a qué perfiles contratarían, ¿no?, en sus equipos. Yo creo que también es otro debate, es decir, las personas o perfiles profesionales trabajando en bibliotecas, o el siguiente, que también nos ha dejado pie la mesa anterior, es profesionales bibliotecarios documentaristas trabajando en otros servicios, ¿no? Hablando por ejemplo, desde SEDIC, yo escribí a los presidentes de las asociaciones, y desde SEDIC incidían también mucho en esto, ¿no?, en que habláramos de la profesión en no los servicios tradicionales donde solemos
trabajar, ¿no? Igual que ayer decía Ciro, ¿no?, que quería un pedagogo, que quería en su biblioteca, pues también que habláramos de esos perfiles. Y entiendo ahí, Ernest, que ese es el estudio que habéis hecho en la oferta laboral, ¿no?, para enfocar la formación. Sí, porque, digamos, en este estudio de las ofertas, y yo creo que conecta con la evolución que comentaba antes, hay un tipo de oferta que es el núcleo tradicional. Pues trabajar en bibliotecas o incluso en archivos, porque nosotros allí también tratamos archivos, el núcleo tradicional. Y luego, alrededor de este núcleo tradicional, existen un grupo de ofertas de trabajo que sería como una primera corona, que tienes, bueno, que estos ya trabajan también en empresas privadas, no tanto en el sector público, quizás están más relacionados con aspectos de biblioteca digital, servicios más especializados. Y luego siempre hay aún otra capa de que eso va evolucionando en el tiempo, que son quizá a veces puestos de trabajo o ofertas que están ya, digamos, en la frontera con otras profesiones. Yo qué sé, pues el community manager. Community manager que no sé, es una función, ¿no? Y al cual, si ahora analizamos de dónde proviene el que se dedica a community manager en las empresas, pues vendrán de comunicación, otro vendrá de marketing, otro quizá vendrá de nuestro ámbito, que son ya esa frontera de expansión que tienen pues muchas profesiones como la nuestra, que bueno, que tiene este núcleo claro, pero alrededor del cual se va expandiendo. Sí. Por eso quería también insistir eso, ¿no? También muchas veces el debate o la visión entre profesión y puestos de trabajo, ¿no? Que a veces incluso a nosotros mismos como profesionales se nos olvida, ¿no? Y estamos, casi ponemos antes el puesto de trabajo y decimos soy por el sitio donde trabajo y no por la profesión que tenemos. Bueno, yo creo que por tiempo, como tenemos solo una hora... Bueno, no. Sí, pues. Pero yo quería añadir aquí, Alicia, porque al final tú eres o has sido, y estamos en unas jornadas profesionales, que el papel de las facultades también, pero el papel de las asociaciones profesionales tendría, a mi entender, que saber un poco separar el grano de la paja, en el sentido de no dejarnos impresionar por estos cambios tan rápidos como los que comentaba Ernest y profundizar en lo que es los valores, digamos, lo que aporta la profesión. Porque yo creo que nos hemos dedicado demasiado a estar a la moda. Decía Bernard Shaw que quien quiere estar siempre en la moda siempre consigue estar pasado de moda. Lo que tenemos, yo creo que le falta, en una mesa ahora como la que estamos, a nuestra profesión nos sobran ejemplos espectaculares, con todos los respetos a la Biblioteca de Oslo, de Helsinki o de la Biblioteca Nueva de Barcelona, ahora que está la de García Márquez, y lo que nos falta es reflexión de para qué queremos las bibliotecas. En las universitarias, en las bibliotecas universitarias está pasando, la biblioteca de la información se va a desintermediar, va a desaparecer, se va a desmaterializar. ¿Qué va a pasar el día que no hayan libros en los estantes? Cerraremos las bibliotecas, dejaremos sobre los labs allí. Es decir, y ahora quizás estoy chafando la tercera pregunta, pero yo insisto, tenemos que tener una visión en este sentido, digamos, y sobre todo las asociaciones tendríais, creo, haceros un poco... Ya sé que lo que está de moda es lo que quizá llenan los cursos, pero tiene que haber una reflexión y un interés sobre lo que no está de moda, sino que aquello que nos convierte en esenciales, como dice tal. Y lo que nos convierte en esenciales, perdonad, y no es que seamos los más valorados, el servicio más valorado de la ciudad de Barcelona, de la Universidad Politécnica, que hace décadas que lo somos. Lo que nos convierte en esenciales es que estamos aportando algo que no aporta otra gente. Hay una... bueno, ya está. Me gustaría contarte una cosa porque y creo que es importante. En FESAVID estamos desde hace un tiempo, el tema formativo siempre es un tema candente y como lo has traído, pues también lo traigo yo aquí. Es verdad que mi papel es de moderadora, pero ahora me vais a dejar, como Óscar está malito, pues me dejáis que aporte esto. Hay un grupo de trabajo, hemos hecho un grupo de trabajo que ha estado parado porque ha habido, ¿cómo decirte?,
visiones distintas de lo que era ese grupo de trabajo, de formación, desde las asociaciones, pero que se ha vuelto a poner en marcha y que tiene diferentes áreas, diferentes ámbitos, ¿no? Hay una parte, la que queremos desde las asociaciones trabajar con la RUID, que es la red de escuelas universitarias, y estamos ahí viendo cómo podemos coordinar eso, la parte de especialización o no. Hay una parte que es la comunicación entre la formación de las asociaciones, justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Toda esa oferta, esa mega oferta que hay de todas las asociaciones y cómo podemos optimizarla, coordinarla, trabajar conjuntamente de alguna manera. Y hay una tercera, que yo soy muy pesada, ya algunos me conocéis, que yo decía, pero es que todavía se nos quedan huecos. Con todo esto se nos quedan huecos. Entonces, yo veo un papel de FESAVID como ese paraguas. ¿Dónde están esos huecos, ¿no? de formación? La universitaria, la que están ofreciendo las asociaciones porque tienen sus criterios de demanda de sus asociados, por otros criterios, y justo esta que tú estás, o entiendo que es a la que has hecho referencia, pues una necesidad más de reflexionar, de compartir la base, ¿no? la esencia. Con Fernando hablábamos también de incluso, y ya tenemos una ideita ahí de la relación con todo el procedimiento parlamentario, pues esos procedimientos, otro tipo de acciones formativas que nos hagan también salir de lo que es lo técnico y reflexionar, abrir y relacionarnos con el resto de agentes que están. Y eso está en embrión, estamos trabajando en eso. No sé si te referías a eso, pero hay una parte de trabajo ya avanzado, ¿no? para hacer esto. Pero debemos pasar a posicionamiento porque si no se nos va la hora, ¿no? Y antes de entrar en dimensiones o en valoraciones individuales, a mí me gustaría que lanzáramos alguna reflexión. Fijaos, ya casi os digo el por qué. El por qué. O sea, todo el mundo entendemos que es importante estar posicionado, ¿no? Pero, ¿qué miradas le damos al posicionamiento? ¿Qué miradas? La mirada, antes, en la mesa anterior, ese posicionamiento hacia lo civil, es decir, que la ciudadanía nos reconozca, ese posicionamiento laboral, económico, condiciones, estatus, no sé, esa parte política, no sé, podemos comentar un poco. ¿Alguien quiere empezar? Claro, le pongo la pregunta difícil y ya. Bueno, venga, Lluís, ¿quieres comenzar tú? Sí, a ver, yo no sé si te he entendido bien, pero yo lo que creo es que tenemos que posicionarnos, o sea, tenemos que tener nuestra profesión tiene que hacer un cambio importante, creo, porque lo que yo he dicho antes de la esencia y los valores no lo haremos con todos los respetos, digamos, con cursos o másters de formación, sino con una visión mostrando a la sociedad lo que podemos aportar, que es lo que he dicho antes. Y esto tiene, en mi lenguaje, que yo soy del 68, digamos, del siglo pasado, esto es hacer política. Y la política es posicionarse frente a la realidad para decir qué cosas tienen que cambiar en la realidad, que yo creo que lo hemos hecho de forma insuficiente, al menos en los últimos años o décadas, si queréis. Y esto, justamente en este momento de cambio, de transición, de digitalización de la sociedad, hemos tenido, digamos, documentos y hay movimientos, digamos, a nivel de Estado importantes de posicionamiento sobre lo digital, donde lo que nosotros aportamos no está presente. Y esto es donde tenemos que, yo creo, tener un papel. Hacer política bibliotecaria o política documental es difícil porque no somos tampoco una profesión muy bien posicionada. Yo creo que el COVID lo que ha mostrado es diferentes ejemplos en los cuales la movilización, por ejemplo, de lo que han llamado el sector cultura en Cataluña, por ejemplo, ha supuesto la llamada y la reunión de los diferentes agentes culturales en los que no había directores de museos, pero no había directores de biblioteca. Somos, a mi entender, una profesión minorizada. ¿Qué es una profesión minorizada? Pues en Cataluña se entiende como una lengua minorizada. ¿Qué es una lengua minorizada? Una lengua que tiene menos importancia que su peso demográfico. ¿Qué es una profesión minorizada? Una profesión que tiene menos importancia que su peso
en lo que aportamos. Las organizaciones que yo conozco, claramente más universidades, el peso, la decisión, lo que pesamos, lo que podemos influir, está por debajo de lo que realmente aportamos. Y esto solo se puede cambiar con proyectos políticos de cambio y con unas ganas de visibilizar, pero no con unas ganas de hacer fuegos de artificio, sino insistiendo en lo que a nosotros nos hace, para decirlo así, estoy hablando siempre de bibliotecas universitarias ahora, pero lo que nosotros podemos aportar a una organización, que es visibilidad digital, persistencia digital, competencias para toda la vida. Y esto son movimientos más profundos que no movimientos quizá más superficiales. No sé si te he contestado. Bueno, sí, es una de las miradas al posicionamiento es esa, es la política y la de la incidencia. Hay otra mirada que es la parte más social, de reconocimiento, y aquí también te miro a ti, Ernest. No sé si igual te miro demasiado, pero porque también a las asociaciones, que por aquí también tenemos a muchas personas representando asociaciones, ¿no? Es la escasa o no sé si vamos hacia abajo de números o vamos hacia arriba, ¿no? De gente que quiere ser bibliotecario, que gente que quiere estudiar esta carrera o pues eso, ese reconocimiento. No sé si ahí también. Bueno, Luis se ha referido antes a la presencia en el ámbito político, en el diseño de las estrategias de las sociedades para avanzar. Y aquí es importante pues, aportar el punto de vista y lo que podemos aportar, y en eso estoy de acuerdo. Y luego tenemos la presencia social, la visibilidad social como profesión y como formación, porque eso está relacionado. Cuanta más visibilidad social tenga una profesión, esos estudios, sean derecho, sean medicina, sea la ciencia de datos, no sé, eso tendrá una repercusión mayor, habrá una demanda mayor de formación. Entonces, ese problema que tenemos, pues claro, en la facultad también lo hemos vivido y, digamos, tuvimos una época pues muy gloriosa en cuanto a matriculaciones, luego hubo un descenso y ahora parece pues que bueno, pues adaptados a la situación actual, pues tenemos unas cifras que yo creo que son pues las correctas y habituales para el mercado que existe, ¿no? Pero sí que está claro que incidir en esta visibilidad social, eso es importante. Lo que pasa es que explicar lo que hace, bueno, eso se ha discutido muchas veces, ¿no? Pero explicar lo que hace pues, un bibliotecario, un documentalista, un gestor de la información, ya entramos con los nombres, ¿no? Eso pues a veces no es fácil. No es fácil y esto es, digamos, lo que tanto desde un punto de vista profesional como para los estudios, pues cuesta de explicar. De forma simple, pues porque en nuestro caso nos estamos refiriendo a los estudiantes de secundaria que tienen que tener una imagen o, bueno, la imagen que ellos tengan de lo que es esta profesión y hasta qué punto les puede atraer. Aquí tú nos puedes ayudar también, ¿no? Porque no sé si esto es demasiado contextual o lo estamos contextualizando en este territorio o si crees que con una mirada más amplia sí sucede lo mismo, tanto en el político como en el... Porque yo las asociaciones que conozco en el norte de Europa, hay mucho movimiento político, por ejemplo, dentro de las asociaciones. Sí, es bueno, verdad. Cuéntanos un poco esto. Primero quiero decir que yo creo que realmente lo que ha cambiado muchísimo la posición de gente que trabaja en las bibliotecas es el COVID. I'm shift to English now. Last week we had a conference in Oslo and we had people from 18 different nations talking about what happened during the 2 years of pandemic. And my colleague from Amsterdam, he told me that when they locked down the libraries only for some weeks and then they opened again and stayed open during the whole pandemic, as we did in Oslo as well. But what happened then was that on the public transportations, all people working in hospitals and food stores, they were allowed to use the public transportation, but not the librarians. So they had to talk with the authorities
and then the librarians as well got the permission to use the public transportation because the libraries were open. And we had the same in Oslo. So we had basically libraries, pharmacies, and food stores. That was the only public service open during the hard times of the pandemic. And this changed the mentality of our staff. I think a lot of our employees, they were very afraid at the first time, but then they also got very proud. And I think also that the community, the people living in Oslo, they saw in a new way what the library is and what kind of people that are working in libraries. Because librarians are extremely friendly people. They are so generous, they have so much passion, and they want to do anything to help you, and it's free. I mean, where can you go and experience something like that? Only in a library. So, I don't know, in Norway we have this kind of valorization of professions, and firemen are the most popular. People have big trust in firemen. And which is the second one? Yeah. Librarians. Oh. Yeah. So the integrity of librarianship, and then I think we come back to what you are talking about. I mean, the core competence, the mentality and the competence you have from knowing criticism of sources, knowing how to treat information. People trust in you when they come to the library. They know that you have no second intention, and that is extremely important to keep in mind when we develop libraries. This is the gold we keep in libraries, and basically the staff is holding it. But then what happens in Norway is that for the last years we had quite a big debate, and in Scandinavia it's even a bigger debate in Sweden between the unions and the library directors like me, because the unions organizing librarians, they tend to put up quite strong limits for what kind of tasks in the library they should perform and others should perform. I don't talk about, in Oslo, I never talk about librarians when I talk about the staff. I talk about library employees. And it's composed of many different professionals. But what the librarian can bring into it, I think it's a lot of different qualities. But I think this integrity and this competence on information seeking, competence and reliability for people to come and know that this person has a full view in this field and can really help me to find that information. Or to know this part of literature and can help me. I can come to this person and talk about, I had this crisis in my life. Can you help me finding some books that can help me? This kind of competence is important. And then you have the other field, which is the kind of digital realm, which is almost impossible. I think libraries can never kind of collect the digital space and organize it. It's too big. But what we can do, we can create tools for people to help themselves, finding a way in the digital space and in a way helping themselves. And last week I heard about a very interesting program that is developed now in Beograd by the National Library and the local library in Beograd and some other European institutions. They are creating a toolbox and a training program both for library staff but also for the patrons, how they can actually disclosure fake news, how you can actually check if an image is real or manipulated. There are bunches of tools on the net how to kind of test if facts are facts and not fake news. It's an extremely ambitious project they are launching. You heard about it as well, Carmen. But it was fascinating to see, and I think that goes right into the core of what
a librarian in a modern public library could help us with? No sé, yo creo que un poco por lo que hemos visto, entendemos o entiendo que hay como piezas, agentes, ¿no? que contribuyen a ese posicionamiento, a esa... Lluís ha mencionado directamente y ha interpelado a las asociaciones profesionales. Yo creo que es un agente más, ¿no? en esto. No sé qué pensáis, ¿no? Es decir, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Quién tiene que posicionar la profesión? ¿No? ¿Quién le echamos la culpa? ¿Entiendes, no? Lo que quiero decir. ¿A quién? Las asociaciones, obviamente, creo que es una de sus esencias, ¿no? Esta parte, pero acabo de ver al Jordi, lo siento, pero me gustaría que dijeras qué otras piezas hay, porque no sé si Grelda o Rosa están, que son el póster que hay fuera sobre contar lo que hacen los bibliotecarios y no callarnos, no sé si están por aquí. Porque también creo que cada uno de los profesionales también es importante. No sé, ¿qué pensáis? Esa relación multidisciplinar de equipos de la que tú acabas de hablar también posiciona. No sé, ¿qué pensáis? Bueno, yo creo que esencialmente son las asociaciones y colegios profesionales, digamos. Yo para comentar un poco también lo que decía Nut antes, claro, eso es el hecho de que en su país ya consideraran las bibliotecas como uno de los servicios esenciales, pues aquí, pues a copia de muchos años, pues se ha hecho un trabajo importante, ¿no? En el caso nuestro, pues yo creo que son las asociaciones y desde el punto de vista formativo, por descontado, pues las facultades universitarias, pero yo creo que la clave necesitas una estructura para hacer la interlocución con la administración pública, con las estrategias de futuro que tienen para el ámbito de la cultura. ¿Yes? ¿Not? Yo creo que hay, yo creo que hay un binomio que avanza al mismo tiempo, que es la mejora de la sociedad y la importancia del informacionalista, bibliotecario y documentalista. Es decir, no hay un futuro predeterminado y podemos ir a peor, digamos, y podemos ir a peor, a mejor. A medida que la sociedad gane en valores, y en este sentido, al menos aquí siempre las sociedades, nunca sé si se tiene que decir escandinavas o nórdicas, siempre ha sido un ejemplo, a medida que sea más importante, digamos, el bienestar, la igualdad, cosas de este tipo, las bibliotecas van a ser, o el mundo de la información va a ser más importante. Esto no quiere decir que tengamos el futuro ganado, porque el futuro puede ir, insisto, puede ir a peor, a más liberalismo y más competencia. Pero yo creo que, y al mismo tiempo, por esto decía que son dos cosas, también los valores que nosotros aportamos, creo yo, ayudan a la sociedad a ser una sociedad, lo que en general decimos, mejor, ¿no? A mí, de las visitas que he hecho a bibliotecas, y he hecho bastantes, la que me impresionó quizá más es una biblioteca escolar norteamericana, ¿no? Porque ahora que este tema está controvertido, yo creo que es los grandes agujeros negros que tenemos en España y en Cataluña y en Barcelona y donde queráis, es la biblioteca escolar. Pero ver una biblioteca escolar en Estados Unidos que sirve para que los niños se desarrollen tal como sus potenciales les piden, ¿no? Esta confianza en el valor de la persona, de la singularidad de cada uno de nosotros, que se delega en la biblioteca. Es decir, ¿quién te ayuda a ser tú mismo? En parte, una parte importante. Una biblioteca te permite desarrollarte por donde tengas tus intereses. Quizá estoy generalizando demasiado, pero una biblioteca tendría que ser, y estamos otra vez con el problema del nombre, pero en todo caso, la biblioteca, que no es la biblioteca edificio, sino la biblioteca organización, tendría que ser, bueno, aquel lugar donde eres ayudado. Quiero decir, eres ayudado porque no forzosamente por personas, sino por ambiente, eres ayudado a poder manifestarte como tú eres. Y esto yo creo que en este sentido, volviendo a tu pregunta, quien tiene un papel profesional son las asociaciones profesionales. Y yo creo que en España, no sé, hay demasiadas. No todos los profesionales estamos en las asociaciones. Desde mi punto de vista, bibliotecarios, documentalistas, archiveros, museólogos tendrían el mismo valor, la misma aportación. En este sentido, serían la misma profesión.
y tendría que actuar la profesión de forma menos fragmentada. Creo que contaron 32 asociaciones profesionales en FESAVIT, teniendo en cuenta que no todas están en FESAVIT, o sea, son más. Y yo creo que FESAVIT responde a una realidad en su momento, una gran realización en su momento, no se podía haber hecho otra cosa, pero en todo caso tiene una debilidad terrible FESAVIT, a mi entender, y es que es una federación, no es una asociación de profesionales, sino es una federación de asociaciones. A veces cuando comento cosas, los que estáis en cargos de asociaciones os lo tomáis mal porque creéis que es un ataque personal, y estoy hablando de décadas, es decir, no estoy hablando de lo que está pasando hoy, sino lo que ha pasado en los últimos 20 años. FESAVIT ha sido un equilibrio de asociaciones, no ha representado un interés profesional global, sino ha sido un equilibrio, ¿no? Y hace tiempo yo, por ejemplo, propuse, yo creo que es posible que la elección de las juntas de FESAVIT fuera por votación directa de los miembros de las asociaciones profesionales. Esto os daría a vosotros una representatividad, digamos, mucho más grande. Yo creo que sería posible. Aquí hay varias cosas, ¿no? Por alusiones, ahí tengo a dos presidentes, aquí los tengo muy cerca. Aquí hay, yo creo que la mirada o la mirada que yo intento darle, y aquí hablo de mí, o sea, no de mi libro, pero sí que es, yo no veo esa fragmentación como una fragmentación ni como un problema, lo veo también como una riqueza, ¿no? Es de verdad que lo que falta, y ahí sí que te doy la razón, es la articulación, ¿no? El trabajo conjunto de verdad. Desde hace un tiempo estamos trabajando para que eso sea así, ¿no? Y ya llevamos como 5 o 6 años, los últimos 5 sobre todo, de un trabajo de armar estructuras para trabajar conjuntamente todas estas cuestiones. El Observatorio de la Profesión, por ejemplo, es uno, ¿no? Están las asociaciones trabajando conjuntamente, directamente en el mismo tema. Respecto a también fragmentación a asociaciones de archiveros, bibliotecarios, este es otro temazo, ya lo llevaremos, pero por ejemplo tenemos ALDE. ALDE es la asociación vasca y están todos juntos y trabajan juntos. También hay mucho contexto, ¿no? Yo creo que aquí esa parte del contexto regional, el Col·legi Valencià, por ejemplo, está en un proceso de cambio de nombre. Porque hay representación de archiveros, bibliotecarios, estamos en un proceso de cambio de estatutos y esa es mi asociación, la valenciana, el Col·legi Valencià, y estamos en un proceso de cambio de denominación, porque, claro, por cuestiones políticas que no llegan a tal, solo es Col·legi de Bibliotecaris y Documentalistes, cuando estuvo 3 años en un cajón porque incluía la palabra archiveros. Bueno, en fin, esta parte hay que seguirla trabajando. Yo estoy de acuerdo contigo. No tanto cada uno puede sumar, asociarse y generar, pero sí que es verdad que hay que armonizar ese trabajo para tener esa representatividad de todos. Ahí ahora mismo acabamos de aprobar 3 nuevos miembros como asociaciones de FESAVIT, con lo cual hemos ganado 3 miembros más. Ahora territorialmente, por ejemplo, antes no teníamos Canarias porque no había tampoco una asociación, ahora está Canarias también. Estamos trabajando en ese proceso de representatividad del que has hablado. Pero también has dicho una cosa que a mí me parece muy interesante. Y si yo levanto la mano y pregunto cuántos sois col·legiats y col·legiades, bueno, asociados a otras también me valen, ¿eh? Esto también es importante. Y antes Karma, creo que ha sido Karma la que ha hablado del activismo, ¿no? y de estar. Entonces, yo cuando la pregunta de los agentes es una de las razones por las que yo casi estoy metida en esto, ¿no? Era es que tú tienes que hacer, esto se tiene que hacer, esto hay que hacerlo, pero ¿dónde estamos, no? Por eso hacía mención yo al póster de Grelda y de Rosa, ¿no? Que decían, no te calles, di que eres bibliotecaria, di lo que haces, no te calles, ¿no? O sea, y lo puedes decir en la panadería, ¿no? O sea, es que esto es una cuestión que creo que también es importante y que también forma parte de ese posicionamiento, ¿eh? No sé si lo compartís o no, pero yo creo que sí es importante. Can I comment on that? Because I think you or we should be extremely proud of our profession. Yeah. For example, in Oslo, we have some very old librarians. They've been working in the library for their whole life. Even their mother worked there sometimes. So they've been there for generations. And they are quite known people in their community. So when they go to the pharmacy or the food store, people know them.
kind of local stars. But I think it is really a problem within our sector, with our industry, and then I don't only talk about librarians and their associations, that we tend to disagree on what is a library. And if we are disagreeing openly, then it's very hard to get politicians, owners, city administrations, and all those people that we need to convince to build libraries, to spend bunches of money on libraries, that it's necessary. So I think, like I tried to tell you yesterday as well, it's very important that we kind of come together and have one story of what is the library. Because if we always tend to disagree on many details, we can disagree as much as we like on the details, and that's fine. Yeah. But if we are not able to go out and raise our flag and say, we are so important, and this is what we do. And you are going to have a new main library here in Barcelona. It will rock the boat. People will see it. Because the best way to explain to ignorant people the importance of librarianship and libraries is to let them enter a brand new library and see for themselves. Ask them to sit down for an hour just to observe what's happening there. Totalmente de acuerdo. Ernest No, quería apuntar. un apunte muy rápido. Estoy de acuerdo, la parte del activismo es fundamental, pero volviendo también al tema de las asociaciones, yo creo que hay un aspecto en el que quizás se pueda mejorar en el sentido de actuar como lobby, ¿no? Y digamos, aquí también hay más profesionalidad. Hay los distintos agentes de interés miran de incidir en las políticas públicas en Madrid, en Barcelona, en Bruselas, y tienen unos gabinetes especializados en estas cuestiones, con profesionales que están atentos a la nueva legislación, a las estrategias, proponiendo cosas. Yo lo veo ahora en el caso de las universidades. Nosotros formamos parte de la Liga Europea de Universidades de Investigación, que son 23 universidades en Europa, y hay unas personas especialistas en intentar incidir en la Comisión Europea sobre cómo se debe legislar para las universidades. Y en el caso de la profesión, bueno, pues también se tendrían que aunar esfuerzos y buscar estas piezas para actuar, porque hoy en día todos, no solo las profesiones, sino los grupos de interés, todos están haciendo lobby pues para presentar la importancia de tus puntos de vista. Esto me da pie a hablar de otro tema que yo también quería traer a la mesa, y es que justo eso que estás diciendo, Ernest, es muy difícil hacer, y os cuento. Yo no sé si os acordáis del proceso de IFLA, del proceso de Global Vision. Fue un proceso de repensar la federación y que ha dado como resultado una nueva estructura. En esa nueva estructura hay las divisiones regionales. No sé si os suena esto o no os suena esto. Las divisiones regionales son las 6 regiones del mundo según IFLA. Nosotros somos parte de la región europea, y las líneas de trabajo, somos como 22 miembros en ese comité, en el europeo. Las líneas de trabajo son exactamente esas que estás mencionando, ¿no? Hay grupos que están trabajando todo el tema de bibliotecas y desarrollo, acceso a la información y desarrollo, y estamos con exámenes voluntarios nacionales. Claro, digo que es muy difícil porque es una terminología. Hay otro grupo que está trabajando sobre todo gobernanza de Internet, toda la incidencia de los profesionales en el área digital y todos los foros pero es que eso es eso se está haciendo con más fruto. Estamos aprendiendo a hacerlo, estamos empezando ese camino a hacerlo. Yo creo que nos hemos dado cuenta de que hay que actuar en esa línea, y se está articulando. Me gustaría, Fernando, te doy el micro sin tenerlo, que cuentes lo que estáis haciendo en el Parlamento con todos los grupos parlamentarios. Sí. No. Ha hecho plop, pero no.
Buen día, sí. Cambia el micro, por favor. ¿Ahora? Me conste que yo venía aquí para no trabajar. Estaba comentando que soy Fernando Juárez, bibliotecario del pueblo, Musti, presidente de ALDE, porque nadie quería serlo. Es una asociación en la que estamos activos bibliotecarios documentalistas. No se escucha bien. Y en este momento, al hilo de lo que me presentaba Alicia, lo que estamos haciendo básicamente es ir al Parlamento Vasco, hablar con todos los grupos políticos, personalmente, uno por uno, diciéndoles, somos ALDE, somos la asociación que representa a los profesionales de archivos, bibliotecas, museos y documentación de Euskadi. Nos gustaría que nos conocieseis y, en concreto, el 15 de mayo vamos a ir al Parlamento a decir que tenemos una ley de bibliotecas que lleva 15 años aprobada, pero No, yo no lo escucho. la sorpresa ha sido que, para empezar, no nos conocían. La siguiente sorpresa es, pero tenemos una ley de bibliotecas. Y vamos a ir al Parlamento a explicar lo que es una biblioteca. Tenemos 20 minutos, en los 20 minutos vamos a intentar explicar lo que es una biblioteca, que es algo más que 4 paredes, y en el caso del pueblo, al llevar los deberes de lo que es el. Se escucha bien. Esa labor es muy importante. Hay otro tema también que estamos haciendo desde la asociación, que es que levante la mano el que no sea funcionario. Normalmente las asociaciones somos como los sindicatos, representamos a la gente bien posicionada. En las bibliotecas públicas estamos muy habituados a trabajar con gente no bien posicionada. Ese es uno de los valores que como profesión podemos dar. Bien, otro movimiento estratégico de ALDE es decir, bueno, vale, en la Junta estamos funcionarios, pero pensamos que los modelos de contratación en el futuro van a estar soportados por gente que no es funcionaria. Y es necesario que esa gente tenga unas condiciones laborales dignas. Y más, es necesario que las empresas que contraten a las personas no funcionarias lo puedan hacer en condiciones dignas. Estuvimos analizando los modelos de contratación de la administración, que como sabéis es quien nos da el trabajo, y nos dimos cuenta de que son malísimos. Que incluso queriendo contratar bien lo hacen mal, porque los pliegos están muy mal redactados. Y nosotros en concreto detectamos que a la hora de hacer la evaluación económica, porque al final analizar es intentar escoger mejor, que hacemos un sinónimo de. Fernando. Externalizamos. Hombre. Hasta para hablar en público no hay que ser de pueblo, ¿eh? Bueno, os estaba comentando todo el rollo, aparte del Parlamento, el tema de las contrataciones. Nosotros no entramos tanto a filosofar como hace Luis, lo que es un profesional o no, somos más pedestres. Lo que queremos es que la gente trabaje en buenas condiciones. Entendemos que si la gente trabaja en buenas condiciones, el servicio que se va a dar va a ser mejor en una biblioteca, en un archivo, centro de documentación, donde sea. La administración está subcontratando mucho y subcontrata mal, y no lo hace queriendo. Entonces, el discurso es, vale, sabemos que subcontratas, sabemos que no lo quieres hacer mal, por favor, ayúdanos. Una pieza clave, os estaba comentando, que es el aspecto económico de la subcontratación. Y hay una cosa que se llama convenio laboral. Bueno, nos hemos dado cuenta que como sector no existimos, no existe un convenio laboral del sector. Si no tenemos un convenio laboral, difícilmente vamos a poder exigir un pliego de condiciones en el que se nos contemple como profesión y en el que se nos aplique un convenio que nos compete. Bueno, la ventaja de ser pequeños, como somos en Euskadi, es que podemos hacer experimentos y que esos experimentos luego se pueden replicar. No teníamos ni idea de convenios laborales ni de legislación, pero ya nos hemos dado cuenta de que funciona de una manera territorial. Nosotros tenemos 3 provincias, Álava y Guipúzcoa. Álava
Álava y Vizcaya tenían ya unos convenios que se van aplicando y Guipúzcoa no tenía ningún convenio y se abrió la ventana para intentar crear ese convenio. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros como asociación profesional? Hablar con las empresas para decirles, empresas del sector, para decirles que sepáis que trabajáis en un sector muy determinado y si no queréis que os coman las generalistas, os tenéis que unir. Como en Guipúzcoa son 4, se unieron. Hablamos con los sindicatos y les dijimos que sepáis que hay un colectivo profesional que somos los profesionales de la información y la documentación. Como son 4 sindicatos, se unieron a la mesa. Y fuimos a hablar con la Diputación de Guipúzcoa, porque es la que contrata más en Guipúzcoa, y le dijimos, oye, no estaría de más que te juntases con las empresas y los sindicatos para que cuando os presenten un convenio lo tengáis a bien y lo contempléis en vuestros pliegos de condiciones. Bueno, pues hemos conseguido que las empresas creen una asociación de empresas de Guipúzcoa que se llama GALDE. Hemos conseguido que el sindicato mayoritario, que es LAB, se sienta a la mesa de contratación y escriban el convenio laboral. Y acaba de salir publicado el primer convenio laboral español, aunque sea vasco, el primer convenio laboral español del sector. Nosotros no sabemos hablar de la profesión, yo no sé la profesión dónde va a ir o dónde no va a ir, pero entendemos que hay pequeños pasos que se pueden dar. Y entendemos que esos pequeños pasos se pueden dar si los que estamos en este conglomerado nos unimos, aunque pensemos diferentes. En estos ejemplos, precisamente por eso, ¿no? Porque creo que son ejemplos de movimiento muy potentes, pero también ejemplos de salir de la zona de confort para el posicionamiento del que hablaba. O sea, si todo es muy endogámico, ayer también salió la palabra, ¿no? Si todo es muy endogámico, si nos hablamos entre nosotros, es fácil porque tú me entiendes, ¿no? Pero ir a hablar con un sindicato, ir a hablar con un partido político, ir a hablar con un... es salir de nuestra zona de confort y que nos entiendan. Y en los trainings de IFLA esto lo hace subiendo un ascensor y cosas de estas, ¿no? Que también, pero que es importante. Tengo palabras ya por ahí pedidas, ¿vale? Pero antes de darte, Didac, la palabra, por ir cerrando también un poco, tú antes, Luis, hablabas del futuro, de los escenarios. A mí también me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre el peor y el mejor escenario, por decirlo así, para que nos sirva un poco también, o en ese camino, identificar como cuestiones claves en las que hemos de poner fil a la agulla, ¿no? El que hemos de ponernos... Te he dicho a ti porque has hablado tú de futuro, así que, pero podéis hablar. Yo hace mucho tiempo pasado que escribo sobre el futuro. No, a ver, yo no voy a contestar tu pregunta exactamente como la presentas, pero yo os voy a dar un dato. Las bibliotecas universitarias donde yo me muevo, un 75%, no aquí, en todas partes, un 75%, entre un 60 y un 80% del presupuesto es en revistas. Claro, un 60-80% del contenido de las bibliotecas hoy es digital, no está en los estantes, no está en los edificios de las bibliotecas. El proceso de transformación del mundo digital no ha terminado, pero va a ser profundo. Y yo creo que me centro en bibliotecas públicas, de las que soy gran usuario desde que era muy pequeño, y las universidades que las conozco quizá más profesionalmente, en Cataluña, para no complicar las cosas, digamos, han hecho grandes realizaciones que son las que estamos viviendo en los periodos. Pero estas son, y ahora os miro la audiencia, estáis viviendo o estamos viviendo el éxito del sueño de una generación que no sois vosotros. Esto es el sueño de una generación que trabajó en los años 70 y 80 para construir un entorno de miseria, para construir una realidad que es la que vosotros estáis disfrutando. Bibliotecas nuevas, bibliotecas de campus, bibliotecas como la Ferraté, bibliotecas como la García Márquez, costaron muchos esfuerzos y fueron a partir de modelos que yo, me perdonaréis, pero yo no los veo. O sea, no veo modelos alternativos que estén construyendo el modelo de biblioteca pública, de biblioteca universitaria dentro del futuro. Esto es lo que veo. Biblioteca universitaria lo tiene mejor porque tiene dos grandes ámbitos, uno que es el espacio como socialización, como lugar de aprendizaje, y el segundo es el apoyo de la investigación. En las públicas, y lo digo lo vuelvo a decir como usuario, yo creo que
les falta una reflexión de profundidad que permita, digamos, crear un futuro en la que la biblioteca aporte algo. Porque la información va a ser más digital, más abierta, más abundante, con lo cual el gran valor de la biblioteca pública, que era la escasez de la información, que tenía información buena, no solo información fiable, este va a ser un valor que se diluye. O creamos un valor alternativo que sustituya este valor existente, que es esta información que era escasa y por escasa valuosa, o yo creo que el futuro, en el caso de las bibliotecas, si no tenemos este valor alternativo, las bibliotecas dejarán de traer este valor y por lo tanto dejarán de tener futuro. Yo creo que ha sido la Eugenia, ¿no?, la que ha dicho que no se imaginaba el futuro, ¿no?, si las bibliotecas, cuando ha acabado diciendo que vamos a seguir y que, no sé, si queréis futuro... Sí, no, bueno. Vale. No. Vale. I think the worst case, el peor escenario, is if we not start to listen to our users, to understand the user needs, and continue constantly to talk with them, and understanding how they actually, if they find our services relevant. So we need to be responsive to the community. Again, I talk from the public library's point of view and not the librarian's point of view, but this has implications for librarianship and how we train our staff. We also need, I think this is critical, we didn't talk about it yet, you started to talk about it now, we need to convince publishers that e-books and e-media should be also accessible in libraries. We are not threatening them, but we have to find solutions for giving access that are sustainable for them economically. And this is a huge challenge all over the world. And if in the university libraries now 90% of the content is digital, it's the opposite in public libraries. And this is deeply, deeply worrying, I think. So we have to solve that. The best scenario, I think, which is what I think will happen, is that the libraries will reposition themselves in the years to come. This has started already. I'm going with Ferran to see a new library that opens on Saturday, I think, now this afternoon. I look forward to that. What happens then when you create this new social space that I talked about yesterday? This space is so convincing. People just love it, and they will come there. And then we have a momentum now. And in that momentum, we need also to be responsive to the needs, but also draw a red line in the sand and saying, we can do this, but we cannot do all the other things. For example, during the pandemic in the United States, I learned last week that in Los Angeles, the libraries became distributors of food. They became vaccination centers. I mean, they kind of took on themselves tasks that other parts of the public services were not able to do. And this is, in some way, in a crisis, you could say that that is very, very responsive and responsible. But we also must now, in this momentum, make our owners and the politicians and the stakeholders understanding the core value of the library that we have been talking about here, and raise that flag. If not, we are invaded with all good intentions. And we can not solve the world, but we can make the world better. ¿Puedo decir una cosa no, digas tú. Muy breve, que yo creo que esta es la característica de nuestra profesión. Escuchar o estar al caso del cambio en las necesidades e intereses de los usuarios, y esto va a ser siempre así. Y tenemos que ir adaptándonos constantemente, y esto no le pasa a un médico ni le pasa a un abogado, porque básicamente ellos cambian la tecnología, pero en nuestro caso estas necesidades cambian y tenemos en muchos sectores ir reinventando y adaptando a estas necesidades. Y contextualizarlas. Luis, tenía... Ernest lo dice en positivo y lo diré en negativo. El foco que nos tiene que dirigir es las necesidades de los usuarios, pero de lo que tenemos que huir
es de la trivialización de la biblioteca. Ajá. Nuestras ganas de servir y de llenar nuestros espacios nos hacen a veces caer en la trivialización. Somos lo que somos y servimos para lo que servimos. Y por esto es importante tener claro cuál es nuestra esencia, y es que no deja de ser, digamos, no somos un servicio público. Es la información y el empoderamiento de la información de las personas lo que constituye nuestra esencia. Bueno, yo creo que voy a darle palabra ya a Didac, que ya lo he tenido ahí mucho rato con el micro. Yo quería decir solamente 3 cosas, muy simple, ya lo he tal. Primero, estoy de acuerdo con lo que dice Luis, que las bibliotecas y la profesión son importantes, o serán más importantes, son importantes para la vida de la gente. Dejaros de estar de historias y de cuestionarnos si tendremos futuro, no tenemos futuro y todo esto. Yo que hace 30 años estamos hablando de esto. Solamente seremos importantes si somos importantes para la vida de la gente, de la comunidad, del pueblo, del barrio, de tal. Si no, pues nos irán desapareciendo. En este sentido, yo, para ser positivo, creo que estaba pensando en el posicionamiento de la profesión, hay 2 temas importantes que creo que puede ser de presente y de futuro. El primero se habla mucho de... Cuando empezó el siglo se hablaba de la sociedad de la información. ¿Os han recordado eso? Sociedad del conocimiento, Y ahora esto ha pasado a la sociedad de la posverdad, ¿no? En donde las redes sociales cada vez más están provocando una desinformación de la gente normal, jóvenes, grandes, mayores, tal. Gartner, que es una empresa de análisis de la tecnología mundial, dice que en el año 2023 se publicarán en el mundo más noticias falsas que verdaderas, ¿no? Y esto es lo que consume la gente, y esto es lo que determina después que la gente esté más polarizada, se peleen entre sí, unos sean blancos, otros sean negros, y esto es nefasto para la democracia y para la vida de la gente. Por lo tanto, en las bibliotecas, los bibliotecarios, creo que tenemos un nicho de trabajo para formar a la gente en la verdad, no en la posverdad, en los fake news, en la mentira, todo esto. Creo que en las bibliotecas aquí tendríamos que trabajar muchísimo. Esto, una cosa como futuro nuestro, que creo que no lo está haciendo nadie. Bueno, lo están haciendo algunos periódicos, algunos periodistas, pero yo creo que los bibliotecarios lo tenemos que hacer. Y el segundo tema que quería decir, que también podríamos hacer cada vez más la población es mayor y hay países que han creado, en Japón han creado un ministerio que se llama el Ministerio de la Soledad, una cosa tremenda, porque hay mucha gente de la población que está sola, gente mayor y tal, y ahora ha salido, por culpa de la pandemia, en los jóvenes el índice de ansiedad, de suicidios, de todo esto. O sea, que toda la población está enferma de soledad de alguna manera, ¿no? Y yo creo que en este ámbito también las bibliotecas públicas, sobre todo las bibliotecas públicas, también las universitarias, el otro día hablaba con un vicerrector, tendríamos que ayudar, ¿con qué? Con la información, con los libros, con encuentros, con la convivencia, para recuperar toda esta gente, para la gente que no esté sola y la gente que pueda tener un sentido en su vida, porque muchas veces los adolescentes, pues bueno, consumen mucha información, falsa información, y acaban como acaban, ¿no? Y estas son las 2 cosas que quería deciros, ¿no? Y la tercera, que se ha hablado aquí, si somos importantes a nivel político, no lo somos todavía. En una época sí que lo fuimos, porque la clase política era un poco más culta y veníamos de una tradición franquista en donde la cultura no tenía. Ahora tampoco no tiene mucha importancia, pero va teniendo más. Por ejemplo, la Generalitat, el presupuesto de cultura es el 1,3, me parece, este año, muy poco en todo global del presupuesto. Y en España no llega al 0,35. O sea que, a ver, que no estamos en la agenda de los políticos. Unos políticos que también es verdad que no leen mucho, ¿eh? Me gustaría saber yo el nivel de lectura que tienen esta gente que necesitamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser activos también y el camino es demostrar que las bibliotecas son importantes para la democracia, para la soledad, para que la gente no esté sola, etcétera, etcétera, para la mejor y la vida de las personas. Y tenemos una profesión única en este aspecto que tenemos que trabajar, y tenemos que poner en valor todo esto y venderlo y explicarlo y demostrarlo. Y ya está, gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo quiero, para cerrar, que no sé que alguien había por ahí, ¿tenía Karma? Vale. Hola. A
mí me gustaría intervenir en tres secciones. Nut ha hablado de la valorización de la profesión a raíz del COVID. Sí, hemos estado implicados, se nos ha puesto en primera línea, ¿vale? Y además, no solo eso, no es solo la valoración social, sino que, como decía el compañero de Euskadi, esto va acompañado de sueldos, va acompañado de reconocimiento social, va acompañado de acreditación y va acompañado de estar presentes en la sociedad, tal como decía Dídac. Una de las cosas que también hablaba Ernest, que me ha gustado mucho, el posicionamiento del lobby. Yo querría recordar la escalera de participación de Sherry Hansen, como una sociedad, como los colectivos, a medida que se van agrupando, tienen una voz. Solo tendremos incidencia política, solo se nos va a ver cuando estemos asociados y cuando seamos fuertes. Ahora mismo, lo siento, pero hay descolegiación. Y a mí me ha gustado mucho cuando has lanzado la pregunta ¿cuántos sois colegiados? Solo a través de la colegiación y a través de las asociaciones fuertes, los políticos nos van a ver como posibles partners de una incidencia política. Esto está clarísimo. Y ya la última, por alusiones, yo sí que estuve en biblioteca universitaria, pasé a biblioteca pública y yo creo que sí que tenemos una función y nos está costando mucho visualizarla, proyectarla, y es que no somos meros clientes de operadoras, somos ciudadanos y somos ciudadanos europeos. Y hay una carta que se llama la Declaración de los Derechos Culturales de Friburgo, que todos lo teníamos que tener. Y como usuarios de bibliotecas, yo reclamo y quiero dar la oportunidad a mis conciudadanos de ser ciudadanos europeos. Y simplemente es eso. Gracias. Bueno, Carme, es que lo dice así. A mí, yo creo que hay una conclusión, no sé si la compartís conmigo o no. Yo, en el tiempo que llevo en las asociaciones, tanto en el Col·legi Valencià como en FESAVID, pero también en EBLIDA y en IFLA, yo creo que hay una cuestión para mí que hemos intentado trasladar aquí, que también es difícil, y es la necesidad de tener una estrategia, ¿no? Una estrategia, hacer estrategia entre asociaciones, entre administraciones, entre colectivos, por supuesto, las asociaciones fuertes, el estar en una asociación o no, desde un punto de vista mercantilista, por decirlo así, ¿no? También hay una parte de identidad con la profesión y de defensa que también tiene que estar ahí. Entonces, yo creo que sí que hay posibilidades, hay que establecer esas alianzas, ¿no? Y esas relaciones y la necesidad de trazar la estrategia, porque hasta ahora creo que sí, o que durante un tiempo o no ha habido, o yo no he sido consciente, o no he visto clara la estrategia. En FESAVID, desde hace unos años, estamos trabajando pues hacemos diferentes talleres de reflexión fuera de asamblea y fuera de órganos de poder para intentar trazar esa estrategia y esos ejes y identificar agentes con los que relacionarnos. Y bueno, pues poco a poco, porque es verdad que es un aspecto muy difícil, pero yo creo que tanto asociaciones como administraciones, la parte no política sino la ejecutiva, que también ayudan mucho, es clave para el posicionamiento. Muchísimas gracias, nos hemos alargado. Bueno, que Luis quiere continuar. ¿Tenemos prisa? Yo lo del ciudadano europeo no te he entendido de nada, pero las bibliotecas construyen comunidades. Muy bien. Te he quitado protagonismo, cierra el acto. Bueno, pasa nada. No me importa nada.